María Borges, Francisco Masiglia, Willes Cartillo, Vialexi Casadiego, Francisco Mora, María Mendoza, Isdali Navarro, Caterina Castillo, abordamos el paradigma complejo que tiene por padre a Edgar Morin, el cual lo concibe como un tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares que constituyen nuestro mundo fenoménico. Una constelación de proposiciones rodea el pensamiento complejo dentro de una concepción heurística que procura fundamentar una epistemología en permanente construcción y reconstrucción. Lo complejo se asume desde la dificultad de describir y explicar un objeto que comporta diversas dimensiones. En la complejidad se admite la incertidumbre, está enmarcada por lo imprevisible, es no determinista, no lineal e inestable. En él los fenómenos complejos no se rigen por leyes universales o inmutables. Lo complejo se construye y se mantiene en la autoorganización, regenerándola, modificándola y generando nuevos patrones de organización. Lo complejo es más propiamente un sistema autoeco-organizado. Está marcado por lo inacabado, está siempre en evolución, mutación, transformación y es simultáneamente dependiente y autónomo. Supone emergencias de acontecimientos nuevos y no previsibles. Lo complejo se instala lejos del equilibrio, su dinámica vive de la inestabilidad, vive de la tensión del determinismo y la libertad. El paradigma de la complejidad pretende unir en un mismo espacio y tiempo lógicas que se excluyen y al mismo tiempo se complementan. La concepción del sistema complejo se fundamentó en una visión trádica, con un abordaje estructural fenoménico y heurístico de los procesos y fenómenos de la realidad. El paradigma de la complejidad aseguró un marco conceptual que permitió establecer interrelaciones e intercomunicaciones entre diversas disciplinas. Los sistemas complejos, según Morin, 1994, se basan en un abordaje no lineal de la realidad y se afirman, entre otros, los siguientes enunciados. Un sistema complejo se halla constituido por un sistema de elementos que tiene múltiples sentidos en la intimidad, considerados en un horizonte temporal limitado. Se diferencian de un sistema complicado. La dificultad de predicción no se encuentra en la incapacidad del observador, sino en la sensibilidad del sistema y la autoorganización. Un sistema complejo incorpora una evaluación que no resulta del análisis de sus respuestas a un estímulo dado, sino del abordaje específico distintos. Morin considera que un sistema es una interrelación de elementos que constituyen una realidad global o unidad global. La complejidad nació de la interacción de las partes que lo componen, es decir, la complejidad se manifestó en el sistema mismo. Morin fundamenta el pensamiento complejo en tres teorías. La teoría de sistemas, pues considera la concepción del cosmos como un sistema donde se encuentran los elementos asociados y combinados. Es un juego activo de interacciones, retroacciones, emergencias, contrañimientos. Los antagonismos entre las partes y el todo, entre lo emergente y lo sumergido, entre lo estructural y lo fenoménico, se ponen en movimiento. La teoría cibernética, porque se enfoca en la causalidad circular, el nivel lógico que torna comprensible el fenómeno físico de la retroalimentación, concebida como constante fluir de información del ser vivo con su ambiente. Estos conceptos resultan imprescindibles en la construcción del principio de autoecoorganización. La teoría de la información y la comunicación. Morin pasó de una teoría de información lineal a una circular. Asumió sus supuestos teóricos de la teoría comunicacional en la medida que consideró el lenguaje y la comunicación humana como el primer modo de representación simbólica de la realidad. Principio del paradigma complejo o pensamiento complejo. Para Morin, estructuró tres principios fundamentales del paradigma del pensamiento complejo: el principio dialógico, el principio recursivo y el principio hologramático. El principio dialógico es la unidad compleja entre dos lógicas, entre dos instancias que se complementan, concurren o pueden ser antagónicas. El principio de bucle o recursivo
Es aquellas entidades y características que son productos a la vez de productores y causas del mismo proceso que las produce. Esto es un bucle recursivo. Con respecto al principio hologramático, la parte está en todo que la contiene. El todo está inscrito en cierta forma de la parte. Por ejemplo, un ejemplo de principio hologramático lo constituimos todos los seres humanos, que somos parte de una sociedad y a su vez esta misma sociedad se hace presente en cada uno como un todo por medio del lenguaje, la cultura, la costumbre, las creencias, valores, entre otros. Desde la postura de Leal, con respecto a la orientación metodológica de la complejidad, lo asume desde un enfoque crítico dialéctico, encauzado por la reflexión sobre la realidad para transformarla. Se fundamenta en la ciencia crítica que desmitifica los modelos dominantes del conocimiento y las condiciones sociales que restringen entre los valores, el interés y las acciones. Persigue cambiar al mundo y no describirlo. El paradigma de la complejidad consiste en un enfoque complejo dialéctico. Parte de una concepción de la realidad indeterminada, en el cual el desorden es creador. No hay simetría, los desequilibrios son permanentes, las causas y los efectos presentan relaciones complicadas. Están presentes la no linealidad. El sujeto investigador se coloca en el centro del proceso productivo del conocimiento y reconoce lo inacabado e incompleto del mismo. Por tal razón, busca dialogar con la realidad, más que simplificarla y absorberla. En este proceso se escoge la lógica configuracional, para la cual no hay reglas a priori que se puedan sugerir. En este orden de ideas, el investigador se involucra activamente en el desarrollo del conocimiento desde una postura subjetiva, con complejos procesos intelectuales, una continua construcción teórica creativa desde la concepción de lo cuantitativo, lo cualitativo y lo dialéctico, de formas complementarias unos con otros. Gracias. El nuevo conocimiento de la complejidad, es decir, la necesidad de asociar el objeto a su entorno. Es para ello que él concibe el objeto como una organización a través del cual es una actividad productora y ello reconoce el movimiento que existe entre el objeto y su observador. Existe también la necesidad de unir el objeto a su observador, que es el no centrar el fundamento del conocimiento en esa búsqueda de esos elementos simples. Y él busca son los compuestos, lo que supone articular esas diversas contribuciones de las disciplinas y los saberes. Según Morin, este método de la complejidad va respondiendo a la necesidad de un pensamiento que esté girando alrededor del problema de la verdad, para efectuar así una rearticulación del saber, inseparable de una reflexión fundamental. Es un procedimiento que consiste en establecer esas relaciones de ir y venir entre certezas e incertidumbre, entre lo elemental y global, lo separable e inseparable. Y es que al hablar de complejidad se tiene que es la forma en cómo se organiza el mundo con toda esa realidad. Está comprendido entonces como el tejido de sucesos y acciones que crean nuestro mundo fenoménico. La complejidad demanda que rompamos con todos esos diseños mentales en pro de la transformación de ese pensamiento. Y se hace necesario erigir un método, un modo de pensar, un pensamiento que dialogue con lo real. La raíz epistémica de la complejidad y la lógica configuracional representa una vía para abordar la producción del conocimiento, así como para abordar el fenómeno de la humanidad, la existencia misma, la vida, el desarrollo humano, la sustentabilidad de la raza humana, así como la educación actual. En relación al origen del conocimiento en cuanto a la complejidad, debemos saber identificar que éste busca un diálogo directo entre la reflexión subjetiva y el conocimiento objetivo. Asimismo, se plantea como una estrategia activa y evolutiva para afrontar situaciones imprevistas, así como para afrontar lo nuevo. En este sentido, señala Morin que este método solo puede formarse en la búsqueda. Muchas gracias.